En 1944, mientras los ciudadanos alemanes subsistían con apenas 1800 calorías y la tenue llama de la esperanza, sus soldados capturados en América se sentaban a mesas donde disfrutaban de comidas de 3300 calorías en granjas donde incluso el granero más remoto estaba cableado con electricidad, una tecnología que solo el 10% de los hogares rurales alemanes había conocido jamás. Oficiales de la Wehrmacht, imbuidos de una certeza inquebrantable en 1990, su superioridad racial y militar, observaban atónitos cómo se construían buques Liberty en apenas 4 días. Un bombardero B-24 salía de la línea de montaje cada hora y campos que producían el doble de trigo que las mejores tierras del Reich. La propaganda nazi había tildado a América de decadente, pero la realidad de 42.000 trabajadores en una sola planta demostraba lo contrario, con una eficiencia y capacidad que desafiaban toda lógica y expectativa. ¿Por qué casi 400.000 prisioneros de guerra alemanes regresaron a casa obsesionados con las ideas americanas? La respuesta, una revelación que destroza cada mito que su régimen les había inculcado, comienza aquí. En 1943, los prisioneros alemanes que descendían del tren en Texas o Kansas podían contar los vagones de carga que se extendían hasta el horizonte, como serpientes de acero y madera. Cada vagón gemía bajo el peso del trigo dorado, el acero brillante o el petróleo oscuro y denso. Era la prueba irrefutable de que las líneas de suministro americanas no tenían fin, que su torrente de recursos era inagotable. Los números que se les presentaban no solo eran impresionantes, eran, para los estándares alemanes, simplemente imposibles. En los astilleros Kaiser de Richmond, California, los trabajadores, con una coordinación asombrosa, construían el SS Robert E. Peary desde la quilla hasta el lanzamiento en tan solo 4 días y 15 horas. No era una leyenda de propaganda, un cuento para levantar la moral. Estaba sellado y registrado en los diarios de la Comisión Marítima. Para 1945, los astilleros americanos habían producido la asombrosa cifra de 2.710 buques Liberty. Cada uno de ellos era un almacén flotante, una fortaleza de transporte capaz de reemplazar cada embarcación hundida por los U-Boots alemanes 3 veces. Era una capacidad que desafiaba la imaginación, una fuerza que no podían siquiera comenzar a replicar. Las líneas de montaje no se detenían ni para tomar aliento. En Michigan, la planta de Willow Run, una colosal estructura que abarcaba 67 acres bajo un mismo techo, era una catedral de la industria. La fuerza laboral de Ford, compuesta por 42.000 hombres y mujeres, incansables y eficientes, lograba sacar un bombardero B-24 cada 63 minutos. La planta operaba en 2 turnos de 9 horas, 6 días a la semana, un ritmo vertiginoso que agotaría a cualquier trabajador europeo. Solo en abril de 1944, 453 bombarderos salieron por sus puertas, una cifra que superaba con creces la producción anual de toda Alemania. Ese ritmo no era solo una estadística, era un redoble de tambores que resonaba en todos los continentes, un eco atronador de una fuerza industrial imparable. Los prisioneros de guerra alemanes, a quienes se les había dicho que la industria americana era blanda, ineficiente y corrupta, observaban cómo una sola fábrica producía más aviones en un mes de lo que toda Alemania podía lograr en un año. La escala de la producción material americana no se detenía en barcos y aviones. Era una marea que cubría todos los aspectos de la guerra. El caucho sintético, vital para neumáticos de vehículos y orugas de tanques, fluía de las plantas americanas a un ritmo que hacía desesperar a los químicos alemanes. En 1945, Estados Unidos produjo 800.000 toneladas de caucho sintético, mientras que el mejor esfuerzo de Alemania apenas superaba las 120.000 toneladas. La brecha no solo era amplia, era insalvable, un abismo que demostraba la asombrosa disparidad de recursos y capacidad industrial. Los diarios de los prisioneros narran la historia de la incredulidad. Hans Burkhardt, un ingeniero ferroviario de Bremen, escribió sobre los interminables trenes de grano y maquinaria. Sus palabras, impregnadas de asombro y una creciente desesperanza, decían: «Es como si América fuera una sola fábrica gigante y las vías férreas fueran sus arterias vitales». Contaba vagones cargados de trigo,
cada uno transportando suficiente alimento para una ciudad alemana durante semanas. Una visión de abundancia que contrastaba brutalmente con la escasez que conocían en casa. Y en cada cruce de vías, veía más evidencia de que los recursos de América parecían multiplicarse en lugar de agotarse. Una magia productiva que desafiaba toda lógica económica de guerra. El mito de la superioridad alemana se desmoronaba lentamente mientras los prisioneros observaban la máquina de suministro americana en movimiento implacable. Donde las fábricas alemanas racionaban carbón y acero, las plantas americanas funcionaban las 24 horas del día, sin pausa, sin descanso. Donde los planificadores nazis se preocupaban por los envíos perdidos, los capataces americanos se encogían de hombros ante los retrasos y seguían construyendo, con una resiliencia y una capacidad de adaptación que eran desconocidas en su propio sistema. Por primera vez, los soldados alemanes vieron que la fuerza de su enemigo no residía solo en los números. Estaba en la asombrosa capacidad de producir más rápido y con menos manos, una eficiencia que era un arma en sí misma. El impacto no fue solo estadístico, fue profundamente personal, un recordatorio diario e ineludible de que cada afirmación sobre la debilidad americana era una mentira, una falacia cuidadosamente construida para engañarlos. La realidad del poder industrial era ineludible, palpable en el aire, y no dejaba espacio para que las viejas historias de su propaganda sobrevivieran en sus mentes. El desayuno en un campamento de prisioneros de guerra americano podía significar un plato rebosante de huevos revueltos, tiras de tocino crujiente y café caliente, servido por un compañero alemán detrás del vapor de Wezentusen. Una cocina industrial, bulliciosa y bien equipada. El número estampado en la hoja de raciones era de 3.300 calorías al día. Eso era más de lo que la mayoría de los americanos comían en casa, y casi el triple de lo que los civiles alemanes arañaban en las ruinas bombardeadas de Dresde o Colonia. La Convención de Ginebra exigía raciones iguales para prisioneros y soldados americanos, un protocolo de guerra que prometía un trato humano, pero la realidad iba más allá del simple cumplimiento. Los cocineros del campamento, a menudo antiguos chefs de la Wehrmacht, preparaban comidas que incluían chuletas de cerdo, verduras frescas y panes blancos recién horneados, suaves y abundantes. La carne sola, 5,5 onzas por día, era un lujo que los generales alemanes no habían visto desde 1942, una indulgencia que evocaba recuerdos de tiempos de paz olvidados. En el otro lado del Atlántico, las familias alemanas hacían cola durante horas, con los estómagos vacíos y la esperanza menguando, para recoger mendrugos de pan y sopas aguadas, una existencia marcada por la escasez y la privación. Para 1944, las raciones oficiales en Alemania habían caído por debajo de las 1.800 calorías, una cifra que apenas alcanzaba para la subsistencia. Los diarios del frente interno contaban historias desgarradoras de madres que se saltaban comidas enteras para que sus hijos pudieran tener un poco más, un testimonio de amor y sacrificio en medio de la miseria. En contraste, los prisioneros en Texas o Iowa se encontraban incapaces de terminar sus porciones, una situación impensable en su tierra natal. Algunos quemaban las sobras en el incinerador del campamento, temiendo que el desperdicio significara un recorte en sus raciones. Una muestra de la mentalidad de escasez profundamente arraigada. Otros canjeaban cupones de cerveza, turnándose con la generosidad que de repente los rodeaba. La Cruz Roja Americana enviaba paquetes de Navidad repletos de mantequilla de verdad, chocolate, un tesoro casi mítico, y pavo enlatado. Artículos tan raros en la Europa en guerra que rozaban la fantasía. Objetos que solo existían en los cuentos de antes de la guerra. El shock no terminó con la comida en el comedor. Se extendía mucho más allá de los límites del campamento. Los grupos de trabajo enviaban a los prisioneros de guerra a los inmensos campos de trigo de Kansas y a los interminables surcos de algodón de Arkansas, donde la escala de la agricultura americana era imposible de ignorar. Un solo campo podía producir 60 bushels de trigo por acre, el doble de lo que lograban las mejores granjas alemanas, una cifra que desafiaba su comprensión de la productividad agrícola. Los elevadores de grano se alzaban imponentes sobre la llanura como gigantes de acero, cada uno almacenando suficiente alimento para abastecer a una ciudad alemana durante todo el invierno.
Un testimonio de una abundancia sin precedentes. Incluso en el corazón del campo, la prosperidad era palpable, visible a simple vista. La noche traía otro tipo de revelación, un golpe más a sus preconcepciones. Los trenes que transportaban a los prisioneros de guerra por el medio oeste pasaban por granjas iluminadas contra la oscuridad, cada casa brillando como una pequeña estrella. En Alemania, los apagones habían sido obligatorios durante años, una medida de guerra constante, y en las aldeas rurales, la electricidad era un privilegio reservado para unos pocos afortunados. Para 1943, el Sebosenwaim, 90% de las granjas de Texas tenían luz eléctrica, una infraestructura que ellos solo podían soñar. Los prisioneros alemanes, acostumbrados a las lámparas de queroseno y a sacar agua de pozos con bombas manuales, observaban cómo las familias de agricultores americanos leían bajo la luz eléctrica y mantenían la leche fresca en refrigeradores que zumbaban suavemente, un lujo cotidiano que era una maravilla tecnológica. La administración de electrificación rural había llevado energía a más de 1 millón de granjas en menos de una década, transformando el paisaje rural americano. Para muchos prisioneros, la primera ducha caliente, el vapor envolviéndolos en un lujo olvidado, o el brillo de la esfera de una radio en la noche, con melodías y noticias que viajaban a través de las ondas, era tan memorable como su primera comida abundante. Hans Burkhardt, el ingeniero ferroviario, escribió en su diario después de un viaje en tren nocturno por Oklahoma: es como si cada casa fuera una pequeña ciudad. Incluso los graneros tienen luz. En Alemania, solo las estaciones de tren del Reich brillan después del anochecer. Las comodidades ordinarias de la vida americana, la luz eléctrica, el calor constante de las estufas, los platos llenos de comida, se convirtieron en la prueba diaria e irrefutable de que todo lo que les habían dicho sobre la decadencia o la debilidad aliada era una patraña, una mentira propagandística. El contraste no era solo estadístico, era físico, sentido en el peso extra en sus cuerpos, en la ropa que les quedaba ajustada y en el sueño reparador que seguía a un estómago lleno, una paz que no habían conocido en años, para hombres que habían marchado por el norte de África con medias raciones. La abundancia era casi desorientadora, una sensación de irrealidad. El mito de la dureza alemana como virtud comenzó a disolverse, reemplazado por la silenciosa certeza de que la prosperidad no era un truco de propaganda, sino un hecho que se podía saborear, tocar y ver desde la ventana de un tren en movimiento, una verdad ineludible grabada en sus mentes. El 24 de diciembre de 1943, trajo un sonido inesperado al campamento Hearn. Al caer el crepúsculo sobre el árido paisaje tejano, los barracones se llenaron con las voces de un coro alemán. 40 hombres en uniformes impecables y con la mirada fija en el horizonte, dirigidos por un exprofesor de música de Leipzig, cantaron Stille Nacht con una armonía perfecta, sus voces llenas de melancolía y esperanza, flotando sobre la alambrada y perdiéndose en la noche de Texas. Los guardias americanos detuvieron sus patrullas inmóviles. La gente de los pueblos cercanos, atraída por la curiosidad y la promesa de la Navidad, se agolpaba en la valla para escuchar, sus rostros iluminados por una mezcla de asombro y emoción. El comandante del campamento permaneció en silencio en las sombras, con las manos cruzadas mientras la última nota se desvanecía en el aire frío. Luego vinieron los regalos. Ese invierno, familias americanas y grupos de iglesias enviaron más de 500,000 paquetes a los campos de prisioneros de guerra alemanes de todo el país. Cajas repletas de bufandas tejidas a mano, panetone, chocolate y cartas de extraños, mensajes de buena voluntad de personas que nunca conocerían. La Cruz Roja entregó paquetes con mantequilla de verdad, jamón enlatado y naranjas, alimentos que no se habían visto en Alemania durante años, tesoros casi olvidados que evocaban recuerdos de un pasado lejano. Para muchos prisioneros era la primera vez en meses que probaban azúcar sin racionar o mordían un pan que no estaba rancio, un lujo sencillo que les recordaba la vida antes de la guerra. Los registros del campamento de Hearn y Huntsville documentan el momento con una simplicidad conmovedora. Prisioneros reunidos en la sala de recreación, abriendo cajas con manos temblorosas,
leyendo tarjetas de personas con nombres como Smith y Johnson, nombres que para ellos eran la encarnación de la nación enemiga. Algunos hombres lloraban abiertamente, incapaces de reconciliar la amabilidad de sus captores con las historias que les habían contado sobre la crueldad americana, una contradicción que sacudía los cimientos de su adoctrinamiento. Una entrada de diario simplemente decía: "No entiendo este país". Esa noche el coro cantó de nuevo. Esta vez se les unieron los guardias americanos, sus voces mezclándose con las de sus antiguos enemigos. El sonido de las voces alemanas e inglesas, fusionándose en una melodía compartida, flotó en el frío, llevado por el viento. Para muchos prisioneros, la línea entre enemigo y vecino comenzó a desdibujarse, a perder su nitidez. El mito de la superioridad racial, martillado en sus mentes desde la infancia, comenzó a resquebrajarse, no bajo la amenaza o la fuerza, sino bajo el peso abrumador de una generosidad inesperada, de un acto de humanidad que desafiaba todo lo que les habían enseñado. De los 371.683 prisioneros alemanes retenidos en Estados Unidos, solo 2.022 intentaron escapar. Eso es menos del 0,6%, una tasa tan baja que desconcertó a las autoridades americanas acostumbradas a cifras mucho más altas en otras guerras y conflictos. La mayoría de los que huyeron no llegaron lejos. En un día, los guardias o la policía local los recogían casi a todos, el vasto e interminable paisaje americano devorando sus ilusiones de libertad. Para cuando la repatriación comenzó en 1946, solo 7 permanecían sin ser localizados. Incluso entonces, sus historias hablaban menos de lealtad al Reich y más de un miedo profundo a regresar a una patria en ruinas o a un territorio ocupado por los soviéticos, una elección entre dos infiernos. El último, Georg Gardner, vivió tranquilamente en Colorado durante 40 años antes de revelar su identidad en 1985, un testimonio de su deseo de una vida diferente. Cuando la guerra terminó, el ejército de Estados Unidos encuestó a los prisioneros de guerra que regresaban. El 95% calificó su trato como bueno o excelente, una estadística asombrosa. Los registros del campamento muestran que miles se fueron con cartas de recomendación de sus empleadores americanos, y muchos habían ahorrado lo suficiente de sus salarios para comenzar nuevas vidas de regreso en Alemania, llevando consigo no solo recuerdos, sino también capital para una nueva oportunidad. Algunos no querían irse en absoluto. Más de 5.000 exprisioneros finalmente regresaron a Estados Unidos como inmigrantes, trayendo a sus familias y estableciéndose en lugares como Texas, Iowa y California, construyendo un nuevo futuro en la tierra que una vez fue su prisión. El impacto no terminó en las puertas del campamento. Resonó en toda la sociedad de posguerra. En una década, más de 5.000 exprisioneros ocuparon puestos de liderazgo en los negocios, la política y la administración pública de Alemania Occidental. Hans Burkhardt, quien una vez documentó los interminables trenes americanos en su diario, se convirtió en un ingeniero senior en Hamburgo, y más tarde habló en una reunión de 1985 en Austin, Texas. Él fue uno de los cientos que llevaron a sus hijos a ver el país que, en sus propias palabras, alimentó sus cuerpos y cambió sus mentes, una peregrinación para mostrarles la fuente de su transformación. Para estos hombres, la memoria de la abundancia, la equidad y la oportunidad demostró ser más persuasiva que cualquier ideología. El colapso de la creencia nazi no fue solo una cuestión de derrota militar, sino de ver otra forma de vida, una que prometía paz y prosperidad, y elegirla para sí mismos, una decisión personal que tuvo repercusiones históricas. Para 1946, las encuestas oficiales de Estados Unidos informaron que el 95% de los prisioneros de guerra alemanes repatriados expresaron satisfacción con su trato, un resultado inigualable en cualquier otro teatro de guerra. La evidencia es clara: presenciar la capacidad de Estados Unidos para producir un buque Liberty cada 4 días, alimentar a los prisioneros con 3.300 calorías diarias y electrificar el 90% de las granjas para 1943, destrozó la propaganda nazi desde dentro, socavando sus cimientos con la cruda realidad. Diarios, informes de la Convención de Ginebra y registros de la Junta de Producción de Guerra
confirman una transformación arraigada en la experiencia vivida, no en la teoría abstracta. Sin embargo, algunos archivos de prisioneros de guerra siguen clasificados, y los historiadores aún debaten cuán profundamente estos cambios influyeron en cada individuo. Lo que es cierto es que más de 5.000 exprisioneros de guerra ascendieron a roles de liderazgo en la Alemania occidental de posguerra, y su conocimiento de primera mano de la democracia americana ayudó a dar forma al Plan Marshall, la OTAN y una Europa occidental resistente a las ideas totalitarias. La historia de los prisioneros de guerra alemanes en América no es solo sobre el cautiverio, es sobre presenciar y luego difundir la realidad innegable de que la prosperidad y la libertad, cuando se ofrecen con una mano abierta, tienen el poder de destruir los cimientos del odio. Si este video te gustó, por favor dale me gusta y síguenos. Tu apoyo nos ayuda a traerte más contenido como este.